Obviamente agradecer a Paola y a todas las personas de la Fundación Movimiento AR que siempre nos acogen súper bien y de verdad que hacen sentir pues que nosotros hacemos parte, ¿no?, de esta fundación también y empezamos a construir proyectos bastante interesantes. Se vienen cosas muy buenas también. Se vienen cositas, como dicen por ahí. Entonces, bueno, nada, primero agradecerles a todos su asistencia, a las personas que están aquí con nosotros, a los profes. Recuerden que en toda la sesión va a ser grabada, ¿listo? Para que ustedes puedan verla luego. La primera sesión, de hecho, la vamos a enviar hoy mismo, la que tuvimos hace 8 días. Estoy subiéndola precisamente a YouTube para que todos puedan verla, al igual que esta, ¿listo? Y las diferentes sesiones. Mm, Recuerden que en el grupo de WhatsApp también tienen diferentes actividades. Esta semana, pues como fue la primera semana de introducción, no quisimos hacer tantas actividades ni llenarlas de información, pero ya está la actividad del maestro Juan Casendales, desde el profe, uno de los profes del Yo Sónico, que pueden verla. Es una meditación y eso es lo interesante también de estos videos que van a estar viendo a lo largo del Yo Sónico, y es que los pueden revisitar cuando quieran, ¿no? No tiene que esperar hasta el sábado para verlos, ni mucho menos, sino pueden estar visitándolos a lo largo de la semana cuando crean que puede ser fructífero en algún aspecto para ustedes. Bueno, entonces para los que se conectan por primera vez les cuento rápidamente de qué trata el Yo Sónico y entramos a las diferentes actividades que tenemos preparadas para el día de hoy. Entonces recordemos que el Yo Sónico primero busca en esta hora y cuarto que tenemos los días sábados a las 10 de la mañana crear un refugio de la realidad para personas con enfermedades huérfanas. En este refugio, en este lugar que creamos de forma virtual, buscamos tratar con diferentes temas. Entre ellos encontramos la resiliencia, el manejo del dolor, el autorreconocimiento por medio de la voz, ejercicios de meditación que tenemos a cargo de algunos profes, y también se presenta una actividad bastante interesante al final de las jornadas, que es un viaje por el mundo, ¿no? Y estaremos de hecho visitando Ucrania y conociendo un poco todo lo que está ocurriendo con la guerra y demás. Que todas estas cosas buscan, y si buscamos como un objetivo detrás del Yo Sónico, precisamente sensibilizar más a las personas con enfermedades huérfanas, encontrar un acercamiento empático hacia lo que está pasando hacia afuera y con ellos mismos. Entonces, ese proceso de construcción emocional que se empieza a generar es lo que permite interactuar con la percepción de que tenemos de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, de otra manera. Entonces, este es un refugio en el que todos interactuamos de manera virtual, todos tienen también la posibilidad de hablarnos por el chat, cuando tengan de pronto la disposición de escribirnos algo, hacernos alguna pregunta, está el chat abierto para cuando quieran, e igual vamos a estar hablando con ustedes por medio de los micrófonos. Pero como venía diciendo, pues precisamente este lugar, este refugio que tenemos nos permite interactuar de otra manera con los sentidos, particularmente con la audición. Y por eso viene el programa allí de la música, como el uso de la música y de los sonidos, de la acústica, los diferentes fenómenos acústicos empiezan a permear la manera en la que percibimos nuestra realidad y a nosotros mismos. Entonces, bueno, eso es como un pequeño paralelo para hacer la primera actividad. De hecho, estaremos presentando la primera actividad que tiene como objetivo hacer más consciente esa realidad que nos rodea. Yo sé que algunas personas que nos están escuchando no están en Bogotá, o tal vez no son de Bogotá, o son de otra parte del país o de otro país. Aún así, los voy a invitar a que empecemos a conocer un poco Bogotá, pero no desde la parte visual, sino vamos a conocerlo como con mente de principiantes, ¿saben? Como si estuviéramos conociendo la ciudad por primera vez. Obviamente van a haber muchos recuerdos que empezarán a emerger en nosotros, pero vamos a interactuar con el siguiente video de una manera, algo como si estuviéramos viéndolo por primera vez, básicamente, en especial a los bogotanos. Y vamos a ver cómo suena Bogotá. Señoras, caballeros, vengan, señoritas, tapetes bonitos, pero bien bonitos de verdad. Tapetes de calidad para que en cama, para las habitaciones, a 2.000 pesitos. Y hay tapetitos de infinito. ¡Quiero tapetes, tapetes, tapetes! Por 5.000 pesos. Hay de 5.000 y hay de 10.000. Entonces, como estuvimos hablando en nuestra primera sesión,
Exactamente, Catalina, exactamente. Hay una contaminación auditiva latente allí, ¿no? Y como hemos visto a lo largo de las sesiones anteriores, bueno, de las actividades anteriores y particularmente lo que se empezó a transmitir, esa filosofía detrás del yo sónico, y es que el mundo está hecho para los ojos, no siempre está hecho para los oídos. Y esa parte es lo que empieza a construir un mundo que es bullicioso, que todo el tiempo está siendo atormentado por los sonidos y por el ruido de las personas, de los objetos, de la industria, etcétera. Entonces, este audio que está aquí, que precisamente tiene una imagen distinta, ya vamos a hablar sobre la imagen y por qué está allí, mmm, nos muestra esa realidad bulliciosa de todos los días, ¿no? Y más cuando estamos en un epicentro, como es aquí la capital de Colombia. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se tratan estas imágenes que vamos a ver. La imagen que está aquí en realidad es el ejercicio artístico de un pintor, de un estudiante de una universidad que buscó retratar esa realidad auditiva en un papel. Entonces vamos a ponernos el ejercicio, este primer ejercicio es ponernos en los zapatos de ese artista y vamos a intentar comprender qué es lo que quiso reflejar allí, cómo lo transformó, porque recordemos que el arte es un medio de comunicación que transforma objetos, cosas de la realidad con las que interactuamos todos los días y los transforma en otras cosas, los traduce en sonidos, los traduce en imágenes, los traduce en letras, etc. Entonces vamos a intentar empatizar muy de cerca con esta persona, con este dibujante, y vamos a tratar de imaginarnos qué estaba pensando. Vamos a descifrar ese código que está allí oculto, ¿vale? Vamos a escucharlo una vez más. Les recomiendo, como siempre, ustedes saben, el yo sónico no tiene muchas reglas, pero tal vez una sugerencia, sí, importante es que siempre lo utilicen audífonos, porfa, para que puedan de verdad disfrutar de la experiencia completa de todas las actividades. Y otro paréntesis, recuerden, si en algún momento se sienten de pronto cansados, con mareo, tal vez tienen la sensación de sueño y quieren dormirse y demás, todo está permitido, ¿listo? No hay ninguna cosa. Cualquier sensación que sientan, por favor, experimentenla. Y si tienen también la necesidad tal vez de salir un momento o de tomar aire y luego sí regresar, está perfecto, ¿vale? Entonces vamos a escuchar rápidamente ese primer audio. Señoras, caballeros, vengan, señoritas, tapetes bonitos, pero bien bonitos de verdad. Tapetes de calidad para que en camas, para las habitaciones, y hay tapetitos de ¡Quiero tapetes, tapetes, tapetes! 5.000 pesos. Perfecto, entonces de pronto, ¿quién nos quiere colaborar? Por aquí, tal vez, Catalina, de hecho tú misma quisieras abrir tu micrófono, tal vez. Hola, buenos días, maestro. ¿Cómo Buenos estás, días, Catalina? Juan. Buenos días a todos. Bien, gracias. Listo, súper. Entonces, ayúdame, vamos a intentar descubrir qué es lo que está en esta obra. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué crees que son las letras que están aquí? Estas letras en letra cursiva, de hecho. Bueno, pues no es legible, la imagen sale pequeña, pero yo pienso que contrasta con el audio, porque pues quiere decir algo, pero a la vez no es comprensible porque también tiene unos puntos encima de las letras. Exacto. Entonces, pienso que es como lo que quieren proyectar. Por decirlo Exacto, así. exacto. ¿Por qué crees, Catalina, que está en letra cursiva? ¿Tú crees que eso es adrede o el artista lo hizo simplemente porque escribe con letra cursiva? Pues pueden ser las dos cosas, ¿no? Puede ser que le guste escribir cursivo, pero en forma cursiva, pero también pues no es como tan comprensible así, pues hoy en día casi nadie escribe así. Ujú. De hecho, las nuevas generaciones creo que no saben leer muy bien así. Es verdad. Ajá. ¿Y por qué crees que tendría de relación la letra cursiva con esos audios que teníamos ahorita? El enredo de no entender ni lo que está escrito, ni lo que está, ni entender los mensajes de tanto perifoneo, se llama esto. Sí. Y que están unidos, ¿no? Un poco como te estamos escuchando en este momento, de hecho, Catalina, que también estás como por la ciudad, ¿cierto? Caminando, y Sí, también sí, escuchamos en cómo en los un tip. sonidos se entrelazan, ¿no? No, y Sí. es interesante, de hecho, porque los sonidos se entrelazan y precisamente eso es lo que construye
esa realidad sonora. Por eso el autor de esta obra quiso también escribir con letra pegada para que tuviéramos esa sensación de cómo los sonidos se pegan e incluso podemos ver en esta sección de la imagen, en la segunda línea, que los sonidos están uno encima del otro, ¿no? Hay palabras que se sobreponen a otras. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos intentando escuchar algo y más cuando estamos en el, por ejemplo, en un epicentro de una ciudad, ¿no? Y ocurre eso, ocurre un montón de sonidos alrededor que se vuelven bullicio. También encontramos aquí en la quinta línea, por ejemplo, en letra azul, también que ocurre exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta importante tal vez detrás de todo eso, ¿será que alguien es realmente consciente de eso? Por ejemplo, cuando uno está caminando en el centro de Bogotá, cuando estás caminando en el centro de tu ciudad y estás rodeado de muchas personas, ¿estás realmente consciente de todo el sonido que pasa? Tal vez si estás muy cerca de un camión ahorita como estaba Catalina y suena el claxon, ¿cierto? La bocina y obviamente suena muy fuerte, pues de pronto te volteas, uy, qué sonido tan fuerte. Pero en realidad nosotros adquirimos toda esa información auditiva de forma inconsciente. No estamos adquiriéndola de forma consciente, la ignoramos, pero sí nos afecta y está afectándonos auditivamente, está afectando la información que viene a nosotros y todo eso lo absorbemos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo lo podemos mantener de una forma inconsciente, pero en definitiva nos está afectando sin que nos demos cuenta. Ninguna idea, exacto, Laura nos dice igual que en el audio se logran entender alguna palabra, ¿cierto? Pero ninguna idea clara, exactamente. Ahora, vamos a llevar eso a la idea visual. Imagínense que nuestro mundo tuviera ese mismo bullicio, pero a nivel visual. O sea, una contaminación visual. Tendríamos un centro de ciudad imposible de ver, porque básicamente lo que no podemos hacer es que es imposible de escuchar algo a la vez. Entonces tendríamos una ciudad llena de colores, de diferentes colores que incluso algunos son muy fuertes, colores fucsia, no sé, colores que nos hagan incluso doler la cabeza. Tendríamos formas grandes, pequeñas, de diferente tipo y nos harían sentir un poco mareados incluso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de esto? Precisamente hacer consciente que hay muchas cosas que pasan en nuestra realidad auditiva que ignoramos. Vamos a continuar con la siguiente eh, imagen. Obviamente este se los voy a compartir. Creo que todas las imágenes son súper interesantes y nos hacen cuestionarnos un poco de cómo vemos la realidad auditiva. Pero particularmente este es uno de los que más me llama la atención. Entonces recuerden, intentemos ponernos en la piel del artista. Intentemos pensar como el artista. ¿Qué quiso hacer con esta obra que vamos a ver a continuación? Ok, vale, interesante, ¿no? ¿Qué será esa imagen que aparece allí? Nos dice Laura aquí que el tráfico. Siento que las líneas y el sonido me llevan a pensar en el movimiento y en el tráfico constante, un sonido que no se logra identificar qué es. Ok, puede tener que ver con eso, exactamente. Si vemos la imagen como tal, esa forma que está allí, no sé, ¿les parece que es algo? Tal vez alguien quiera participar. Por ahí tal vez Marta, ¿me escuchas? ¿Quieres desmutearte y tal vez hablarnos un poquito? ¿Me escuchas? En tu micrófono tal vez, puedes desactivarlo allí. Ahí está abajo, vas a ver que hay un micrófono, una cámara y un cuadrado con una flecha hacia arriba. El primero, si lo presionas, Como en el Zoom. como en el zoom, sí, exacto, gracias Iván. Ahí estás, eso es Marta, ¿me escuchas? Sí. Te escucho. Sí, un poquito cortado, pero te escuchamos. ¿Qué crees que es la imagen que está allí? Bueno, ¿Qué será esa forma que tiene líneas rojas? Cuéntame.
Bueno, pues para mí no le veo forma, ¿sí? Porque pues son tantas totalmente rayada la figura que yo para mí no le veo forma. Yo veo es como una forma de expresar cómo me siento, ¿sí? Ok, ¿y qué Como que sientes ahí? estoy bien, estoy mal, esto necesito ayuda, no me siento bien, pues así lo veo yo, ¿sí? Yo creo pues como estamos hablando anteriormente de los sonidos y de la ciudad y cómo, sí, todo se refleja o esto es aparte. Mira que tiene que ver, Marta, lo que estás diciendo me parece muy interesante. Si quitamos el audio por un momento y solo vemos la imagen, normalmente en el ejercicio lo he hecho muchas veces, ¿sabes? Y las personas normalmente me contestan algo como lo que tú me acabas de contestar, y de hecho en el chat están diciendo cosas similares, que puede ser como una forma de misterio, perturbación, de ira, de enojo que se ve allí, ¿cierto? Se ve ira y enoja. Ujú, Entonces, es interesante ver que si le quitamos el audio por un momento, la figura toma otro sentido, ¿verdad? Pero entonces vamos a sí, hacer el siguiente ejercicio. Los que tengan ahí con ustedes de pronto una hoja blanca como esta, les voy a pedir porfa que cojan un esferito también o un marcador, lo que tengan ahí cerca, por favor. Em, eso. Si quieres, Marta, ya te puedes mutear, porfa. Gracias, Marta, por intervenir. Le presionas ahí al mismo micrófono. Ok, un minutico más, a ver si para que todos tengamos la hojita o si no tienen una hoja o de pronto no pueden en este momento realizar la actividad, no se preocupen, ¿listo? Pueden hacerlo también simplemente con su dedo, imaginando que están escribiendo en una hoja, ¿listo? Imaginando que está la hoja, ¿vale? Ahora, vamos a escuchar nuevamente el audio y lo único que quiero es que cierren los ojos, que estén en un lugar, puede ser central de su hoja, ¿listo? Y con los ojos cerrados se dejen llevar por lo que está sonando, ¿vale? Déjense llevar totalmente por lo que está sonando. Yo voy a poner aquí mi hojita y también voy a estar dibujando conforme a lo que escuche. ¿Vale? Yo les digo cuándo iniciar. Gracias. Ok, ¿preparados? ¿Listos? ¿Alguien necesita más tiempo? Estamos todos. ¿Listo? Por aquí nos dice Lady también que para mí es imaginarme que estoy caminando por un camino desconocido y peligroso. Interesante. Más cuando se accede a pensar con los ojos cerrados, ¿no? Cuando te dejas llevar por los ojos sonidos. Y Carlos nos dice que escucha un sonido que le transmite intranquilidad, perturbación. Tiene que estar alerta, ¿no? Perfecto, ¿vale? Entonces, atentos. Recuerden, con los ojos cerrados, cuadren un punto central en la hoja y déjense llevar, ¿listo? Por lo que va sonando. Y dibujen lo que escuchan. Ok, ¿listos? Entonces les voy a mostrar rápidamente pues el dibujo que yo obtuve. Pues el dibujo que yo obtuve, no sé si se alcanza a ver bien allí, se parece mucho al que realizó él, ¿no? Al que realizó esta persona. Entonces, lo que estamos descubriendo precisamente es cómo esta persona logró hacer su propio dibujo. Mira, igual también tuviste otro, ¿no? De frecuencias muy similar a también al que está realizando, ¿cierto? Entonces, lo interesante es poder descubrir precisamente que nos encontramos cómo hizo el artista, logramos empatizar con el artista a un nivel que logramos encontrar cómo lo hizo, cómo realizó ese mismo dibujo, ¿vale? Entonces, como en Grecia hay un verbo muy interesante que es mien, mien, y ese verbo griego habla sobre encontrar la realidad con los ojos cerrados. Le pasaba, y hablan, por ejemplo, del mito
en mitología de Medusa, ¿no? ¿Recuerdan a Medusa? Este animal, bueno, mitad, obviamente, mujer, mitad animal o bestia mítica que tenía la cabeza con serpientes, ¿no? Y que si la mirabas directamente a los ojos te petrificaba, te convertía en piedra. Entonces la única manera de vencer a este monstruo era con los ojos cerrados y poder acceder a una nueva realidad. Entonces este mismo ejercicio se puede pensar precisamente con las cosas que nos pasan, y ahí está el momento de extrapolar esto a la vida real, y es que hay cosas que creemos que funcionan por como las vemos. Podemos creer que ese dibujo era ira, era de enojo, que alguien estaba súper enojado, y realmente era simplemente una persona que estaba haciendo unas líneas sobre el sonido del tráfico, ¿cierto? Que de hecho es un sonido de tráfico que es relativamente tranquilo, ¿listo? Bueno, tal vez alguien escribió aquí en el chat, también veo, Catalina, nos comentas que para las personas invidentes estos ambientes de contaminación auditiva han de ser muy estresantes. Genial, genial, Catalina, perfecto. Ahí es cuando empezamos a abrir uno de los objetivos del yo sónico, que es precisamente aumentar nuestra empatía, y empezamos a pensar en otras personas, cómo experimentan la vida, y en este caso está perfecto lo que acabas de decir exactamente. La cantidad de contaminación que recibe una persona invidente es increíble, porque su mundo está todo el tiempo oscuro, y está construido solo por los sonidos, ¿no? Oscuro en el sentido de los colores. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el profe Juanca. ¿Estás ahí con nosotros? Un momento, dejo de compartir por acá. Juanca, ¿me escuchas por ahí? Sí, maestro, qué pena, es que se me colgó la llamada. No te preocupes, no te preocupes. Juanca, bueno, no profe? te conocemos aún porque la última sesión no participaste con nosotros directamente, estuviste pues con el video, luego estuvimos viéndote, pero cuéntanos rápidamente un poco sobre ti y sobre cómo serán las sesiones que estaremos realizando contigo, por favor. Listo, vale. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Sindales Cortés. Yo hago parte del programa de música de Colombia Creativa de la Universidad Inca. Actualmente estoy en 10º semestre. Y con el maestro Cristian, junto al Yo Sónico, llevo aproximadamente más de un año compartiendo, digamos que este proceso de musicoterapia, en donde, digamos que hemos tenido la posibilidad de compartir en varias ocasiones y con distintas personas este proceso de la musicoterapia. El proceso que yo llevo, lo llevo a cabo con ese instrumento que se llama el Sendrun. Yo les dejé un video, pues, no sé si lo hayan visto, si no, pues la idea es que lo puedan ver, que hago como una especie de interview sobre el instrumento, de cómo se compone, qué notas tiene, cuál es el sonido más o menos característico. Y el día de hoy, en esta sesión y en las que vienen, vamos a trabajar algo que se llama el mindfulness, que es un proceso de meditación que no es de ahorita, en realidad es un proceso que viene de los hindúes hace muchos miles de años, que es un proceso como tal de atención plena, que lo que busca es que volvamos a sentir eso que en algún momento pues dejamos de percibir. Tal vez por el proceso mismo de la sociedad actualmente vemos normal el hecho de ver, de tener los sentidos del tacto, del oído, del gusto, del olfato, y no nos detenemos a pensar pues lo maravilloso que pueden ser y tener conciencia de que nosotros pues podemos tenerlos, algunos de ellos o de pronto todos, dependiendo de la situación de cada persona. Entonces lo que quiero proponer en estas 5 sesiones que nos quedan es que vayamos un poco más adentro de los sentidos. El día de hoy vamos a tener el sentido del tacto por medio del Sendrun como instrumento conector hacia la musicoterapia. Entonces la idea es que tengamos como esa percepción, porque muchas veces, por lo que comentaba el mismo proceso de la sociedad, como que todos pensamos en de pronto tener un buen celular, un buen carro, un buen televisor, cosas materiales que nos dejan a un lado lo que en realidad es valioso, que es conocer nuestro cuerpo. Entonces, vamos a iniciar con un proceso de respiración como para entrar un poco en el entorno. No sé si aquí ya escuchan bien. Sí, Este es el Juanca. sonido del Sendrun. Entonces, cuando yo toque el bajo, que es este, vamos a respirar. No tan hondo, sino normal. Y cuando toque este sol,
vamos a exhalar. ¿Listo? Entonces, inhalamos, exhalamos por la boca, cerramos los ojos nuevamente. Una vez más. Y una última vez. Bueno, entonces, en este día, en este pequeño momento que tenemos, vamos a tener la percepción del tacto. Entonces, yo voy a hacer una secuencia que va a caracterizar el tocar las manos a alguna parte del cuerpo. Primero vamos a iniciar con la cabeza. Vamos a cerrar los ojos, vamos a tocarnos la cabeza. Y esta es la secuencia con la que vamos a tocarnos la cabeza. Listo, volvemos a nuestro estado natural. Vamos a tomar otra parte de nuestro cuerpo que va a ser nuestros hombros. Vamos a darnos un abrazo, a tocar nuestra espalda hasta donde podamos. No nos vayamos de pronto a lastimar, solamente hasta donde podamos, pero sí vamos a darnos como un abrazo y esta va a ser la secuencia del abrazo. Listo, volvemos a nuestra posición natural. Vamos a hacer una tercera secuencia que va a ser tocar nuestro pecho, nuestro estómago, suave, vamos a sentirlo. Hace mucho no lo tocamos tal vez, no sabíamos que estaba ahí. Y esta es la secuencia. Listo. Volvemos a nuestro estado natural. Y ahora vamos a intentar tocar nuestras rodillas, nuestros muslos, vamos a sentirlos. Tal vez hace mucho tiempo no nos dábamos cuenta de que tenemos rodillas, nuestros muslos hace mucho no los tocábamos. Esta va a ser la secuencia para esa parte inferior del cuerpo. ¿Listo? Esas son nuestras 4 secuencias. Entonces recuerden, cabeza, hombros, pecho y la parte inferior de nuestro cuerpo, las rodillas, los muslos, lo que podamos alcanzar. Vamos a intentar hacer la secuencia completa. Calmadamente yo voy a nombrar el cambio para que podamos pasar a la otra parte del cuerpo. Y vamos a intentar hacerlo corrido, ¿listo? Entonces, 1, 2, 3. Cabeza. Cambio. Vamos al pecho. Cambio. El pecho, estómago. Cambio.
Listo. Bueno, vamos a salir como tal de este proceso. Vamos a respirar nuevamente. Inhalar y exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez. Exhalamos. Y una última vez. Y exhalamos. Listo. Este es, digamos que la experimentación por medio del Centro junto al proceso de mindfulness. La tarea es que pues se levanten, digamos, en los siguientes días y como que antes de pararse, porque pues de pronto muchas cosas tenemos que hacer, de pronto muchas cosas, se nos hace tarde, bueno, en fin, hay muchas cosas que pasan, pero sí detenerse 2 minutos y sentir un poco más, tener conciencia de las cosas que tenemos, de pronto de esos sentidos que muchas veces no tenemos la percepción de que pues están ahí porque automáticamente deben estar, pero en realidad pues son muy importantes para cada uno de nosotros. Entonces les agradezco mucho, espero que tengan un excelente resto de día. Hasta luego. Muchas gracias, Juanca. Súper, súper, muchas gracias. Efectivamente, el mindfulness es una técnica, yo sé que seguramente las estarán utilizando en otro tipo de terapias y también en otros acercamientos terapéuticos, pero cuando se hace con música como se vuelve un poco más también interesante a veces, ¿no? Que solo escuchar la respiración, la música nos puede ayudar a entrar en ese trance. Gracias, gracias, profe Juanca. Seguimos contigo, profe Lilian, ¿nos escuchas por ahí? Sí, ¿Cómo sí, estás, Lilian? muy bien, gracias. Espérate, prendo Listo. Perfecto, Lilian. Cuéntanos, cuéntanos qué tienes el día de hoy para nosotros. Bueno, entonces continuando con esta temática de la voz como ese reflejo de lo que somos, también pues vamos a hacer unas actividades, pero bueno, contarles nuevamente y contextualizar pues este canal que es la voz para comunicarnos, para expresarnos, para nutrirnos, conocernos, reconocernos, cómo es en la voz donde hay ese reflejo de nuestra historia, de nuestra intimidad, nuestros sueños, dolores, alegrías, tristezas, memorias personales, inclusive memorias transgeneracionales. Y es por eso que a través de la voz conocemos inclusive cómo está el otro, ¿no? Cuando hablamos por teléfono con nuestra mamá, papá, compañero, compañera, amigos, y sabemos el otro en qué está triste, no lo tenemos que ver para saber, porque ya reconocemos en la información de la voz lo que seguramente le está pasando, ¿no? Y toda esa información que sale, si es una voz tímida, si es una voz alegre, fuerte, presente, o más bien tranquila, si es una voz armoniosa, ¿sí? Que es toda esa información que hay en la voz nuestra, en la voz del otro, y como inclusive hay voces, y yo les cuento personalmente que hay voces que para mí me dan hay voces que cuando son demasiado agudas y hay como una molestia que ahí voy entendiendo qué pasa, ¿no? Que seguramente me conecta con que de pronto son personas bajo mi percepción, porque no necesariamente la percepción es la realidad, tendría yo que confirmar como esa información, pero me conecta quizás con una persona que de pronto es consentida, ¿no? Eso lo hablaba esta semana con mi hermana, porque hay voces que quizás para mí me hablan algo sobre mí, son como un espejo de algo que estoy en ese proceso de conocimiento. También cuando en nuestra voz nos ponemos bravos y necesitamos manifestar nuestra molestia, y también cuando queremos armonizar, también ser dulces, dar un aliento, ¿no? O sea, es nuestra voz
ese reflejo de lo que somos, de toda nuestra historia, de en qué momento estamos hoy en el presente, inclusive de todo lo que ha sucedido. Y pues con la enorme ventaja de que en la voz cantada están digamos, dos componentes importantes, y es el sonido y la palabra, ¿no? Que por eso la voz es un instrumento tan bello, no solo tiene el sonido, sino la palabra. Entonces, es nuestro cuerpo ese gran contenedor a través del cual circula nuestra voz como canal eléctrico. Entonces, a partir de esta introducción, y quiero que digamos hoy y de aquí en adelante estén muy atentos como justamente a ver cuál es la información que hay en mí a través de mi voz. Soy una persona cálida con mi voz, soy tímida, al contrario, quiero mostrar, acá estoy presente, es una voz fuerte. ¿Cuál es toda esa información que hay a través de mi voz y que es reflejo de lo que yo soy, ¿no? De mi personalidad. O inclusive cuando en una presentación yo tengo que mi voz tiene que tomar más cuerpo, más fuerza, o en una meditación la voz cambia porque requiere un acompañamiento amoroso, cálido, ¿no? Entonces, quiero hacerles como esta invitación a ver en ustedes qué es todo lo que hay de reflejo de su voz, también en la escucha del otro, cuál es esa información que el otro transfiere a través de su voz, y también qué me mueve en mí, ¿no? Como les compartía sobre hay ciertas voces que me dicen algo de mí, y qué tipo de voces me gustan más, como yo también puedo jugar con mi voz, porque el hecho de que sí tengamos un timbre, porque físicamente nos fue dado como una voz especial a cada uno, eso no quiere decir que esa voz no se pueda explorar y que pueda jugarse como con unos roles que se van nutriendo, ¿no? Por eso esta exploración. Entonces, quiero invitarlos a 3 ejercicios que vamos a hacer. Como justamente la voz involucra la exploración, el autoconocimiento y la nutrición sonora, quiero contarles que, digamos que en nuestro ser existen 3 como centros de inteligencia o 3 centros de movimiento, que son todo nuestro centro racional, nuestro centro mental, y de hecho hay personas que son mucho más mentales, racionales, y que las decisiones de vida están más regidas por lo racional. Hay otro centro más fuerte en unas personas, que es el centro emocional, que son más llevadas y dirigidas por esa emoción hacia tomar decisiones o hacia la misma vida como la van experimentando en el día a día. Y hay otro campo, digamos, otro centro de movimiento, que es el más corporal, más instintivo, más visceral. Entonces, además de que existen estos 3 componentes en nuestro ser, estos 3 centros son más fuertes en unas personas que en otros, ¿no? Personas más racionales, más emocionales, más físicas, más instintivas. Esto comprendido desde una teoría muy bonita que se llama el Enneagrama, y bueno, hay muchas otras, pero que en lo personal a mí me ha servido mucho para mi proceso de exploración personal, y saber cuáles son como las tareas un poco de vida. Entonces vamos a hacer un ejercicio para reconocer como estos centros de movimiento, y no sé si hasta aquí alguna pregunta o es clara la información. Bueno, entonces vamos a hacer con nuestra voz, justamente con ese sonido de la voz, ese reconocimiento hacia lo racional, hacia lo emocional y hacia lo físico e instintivo, ¿sí? Entonces nos vamos a ayudar con las manos como ese soporte para mover todo nuestro campo eléctrico. Entonces vamos a iniciar frotando nuestras manos. Vamos a frotar nuestras manos.
a conectarnos con esa intención de reconocer nuestros 3 centros de inteligencia. Frotamos nuestras manos. Y como la vez anterior trabajamos el masaje cenero, vamos a explorar. ¿Sí? Coloquemos nuestras manos en todo nuestro cuerpo. Vamos masajeando solo como eléctricamente. ¿Sí? Sientan la vibración. ¿Sí? Reconozcan. Y vamos a hacer esta exploración inicial desde el sonido. Ahora acompañado con el sonido y soportándolo y acompañándolo también con nuestras manos. Entonces, hago el ejercicio en mí y ustedes háganlo con ustedes. Entonces, exploren con el sonido todo su cuerpo, hagan como ese reconocimiento inicial del cuerpo. Exploren con su sonido, recorran el cuerpo y hagan ese primero reconocimiento a través de su voz, con el sonido en su cuerpo. Y una vez hecho este primer reconocimiento, vamos a explorar estos 3 puntos de movimiento, estos 3 centros de inteligencia, ayudados con nuestras manos y utilizando el sonido en nuestro cuerpo. Entonces vamos, que este es un poquito parecido a lo que ahorita tú trabajaste, de ir a nuestra mente. Entonces vamos a ver a qué suenan nuestras ideas, cómo es nuestra parte más racional, qué sonido tiene, cómo nos conectamos con esta parte más mental y racional de nuestro cuerpo. Y vamos a limpiar las ideas, vamos a ver cómo están, utilizando nuestro sonido a través de nuestra voz acompañada de nuestras manos. Entonces, recorrámoslo con el sonido. Y exploren sonidos graves, agudos, medios. Exploren y reconozcan esas ideas. Si a veces inclusive me duele la cabeza de tanto volver todo a lo racional y explicar la vida misma desde lo mental, vámonos a ese lugar, ¿no? Exploremos con el sonido. Y limpiemos, nutramos también a través del sonido. Limpiemos esas ideas que nos agobian, distribuyámoslas, utilizando el sonido a través de su voz, acompañado con las manos. Esto no es si suena bonito o feo, es su propio sonido y el reconocimiento de ese centro racional y mental. Y una vez explorado, vamos a pasar a nuestras emociones, cómo estamos en este centro de movimiento, que es nuestras alegrías, nuestros dolores, todas esas emociones que vienen cuando algo nos sorprende, cuando nos motiva, cuando sentimos pasión por algo, cuando algo también nos entristece. ¿Dónde está ese lugar? Físicamente, ¿dónde lo sentimos? Yo lo siento aquí en mi corazón, pero exploren si ustedes lo sienten en otro lugar. Y vamos a darle un sonido, vamos a reconocerlo. Ya exploramos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra parte
más racional, ahora exploremos nuestras emociones, nuestro movimiento emocional y démosle un sonido. Cierren sus ojos y exploren. Sientan la vibración. Exploren si necesitan sonidos más graves, más agudos, suaves, fuertes. Exploren, exploren, exploren. Reconozcan, distribuyan, nutran. Reconozcan qué hay ahí, de qué se dan cuenta, qué les dice ese sonido. Sientan la vibración. ¿Hay algún dolor? O al contrario, hay algo que les emocione. Explórenlo, explórenlo. Y bueno, paren un momentico y ahora vamos a ir a nuestro tercer centro de movimiento, que es nuestro cuerpo, lo más instintivo, nuestro centro de autoconservación, lo más visceral, pero también lo que nos conecta con la tierra. Y vamos a ver cómo está nuestro cuerpo, que ya hemos hecho una exploración, pero vamos a conectar ya no con lo más racional, no con lo más emocional, sino con lo más físico. Entonces, explórenlo, acompañad sus manos, recorran el sonido por donde quieran iniciar, por los pies o por la cabeza. Dense el permiso de dirigirlo a su gusto. Explórenlo, suban, bajen, quédense en un lugar. Reconozcan cómo están sus piernas, sus rodillas, sus manos, su pecho. Exploren con el sonido. Utilicemos este gran campo eléctrico que es nuestro sonido que recorre todo el cuerpo, como la sangre, como la respiración. Así es nuestro sonido, recorre todo nuestro cuerpo y podemos ir por todo él. Explorémoslo. Desen el permiso de reconocer si esos sonidos alegres, es nostálgico, es suave, es fuerte, necesitan una mayor intención en un lugar, a qué suenan nuestras piernas, nuestras rodillas, qué necesitan, cómo podemos nutrirlo y darle y curarlo y sanarlo con nuestro sonido. Cómo puede esa energía vibrante del sonido desbloquear, redistribuir ese campo eléctrico que recorre todo nuestro cuerpo. Exploren, exploren. Dense el permiso de escuchar su sonido, de no enjuiciar si está bien, si está mal, solo permítanse. No hay una manera correcta de hacerlo. Están explorando y sabiendo qué necesitan. Masajéense como nos masajeamos la vez pasada. Y bueno, vamos a terminar allí.
con una inhalación por nariz y exhalamos por boca. Nuevamente inhalamos por nariz, inhalamos la vida misma, sostenemos, se quedan ahí sosteniendo y exhalan hasta el último suspiro. Inhalamos por última vez, sostenemos y exhalamos. Y bueno, aquí les dejo entonces esta invitación para que reconozcan sus centros de inteligencia y que además logremos aprender de nosotros para ver en qué está nuestro cuerpo, nuestra parte racional, nuestra parte emocional y nuestra parte física, a través de nuestro sonido, como ese gran vehículo a través de la voz. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lilian. Si de pronto quieren dejarnos sus comentarios, ustedes saben, ahí en el chat estaremos escuchándolos. Por aquí recibimos también un mensaje de agradecimiento de Lady. Muchas gracias a todos los profes por este espacio tan importante y valioso. Gracias a ti, Lady, por asistir, y a todas las personas. Y Yasmín nos dice que muy interesante, muchas gracias por el ejercicio. Y Ángela, igual, hermoso espacio. Muchas gracias, Lilian. De verdad que ese ejercicio de autorreconocimiento por medio de la voz es muy muy interesante, ¿no? Y se están logrando cosas interesantes. Yo que lo estoy haciendo también en mí mismo, no lo había practicado antes, creo que definitivamente es algo bien interesante, ¿no? Y que empieza a, lo que tú dices, ¿no? Un autodescubrimiento sin necesidad de juzgarse, ¿no? Muy parecido a lo que se trabaja en el mindfulness también. Bueno, continuando, y vamos con el ejercicio del profe Sergio. ¿Estás por ahí, profe Sergio? ¿Nos escuchas? Ya para ir terminando la sesión del día. Sí, buenos días para todos. Mi cámara no se ha activado ya. Bueno, ¿cómo están? Bien, Sergio, cuéntanos, ¿qué tienes preparado para el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con el tema del manejo del dolor. Veníamos trabajando desde hace 8 días. En musicoterapia se habla de los niveles de trabajo. El primer nivel de trabajo es la distracción. La distracción habla un poco de enfocarse en algo distinto al dolor. Entonces, a través de la música, pues nosotros podemos lograr ese propósito, ¿sí? Ya que pues existen en nuestro cerebro algunas vías neuronales que ocupan el dolor y también ocupan la música, la audición y la ejecución, ¿sí? Hay un espacio para el dolor y en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que procesa similarmente como se procesa cuando se está escuchando música. Entonces es algo muy efectivo porque logramos, digamos que distraer un poco el dolor y enfocarnos más hacia la música. Entonces, vamos a empezar un poco con un tema que también es interesante, que es la sensibilización auditiva. Vamos a trabajar un poco de las cualidades del sonido, ¿sí? Con algunos instrumentos que vamos a interpretar en este momento. Vamos a empezar pues con lo que estábamos hablando, con lo que habló la maestra Lilian acerca del timbre, ¿no? Que pues es todo esto que diferencia los sonidos de los instrumentos, diferencia nuestras voces y lo caracteriza, ¿sí? Un ejemplo, pues de pronto nosotros referenciamos un acordeón pues muy nuestro por el tema del vallenato. Entonces, vamos a empezar a escuchar algunos sonidos de algunos instrumentos y pues como a tratar de imaginarnos un poquito los materiales, qué instrumentos son, ¿sí? Vamos a emplear y a seguir empleando pues nuestra respiración consciente, ¿listo? Entonces yo voy a apagar mi cámara para que pues ustedes puedan en esta imaginería imaginarse un poquito qué instrumentos son los que voy a interpretar. Entonces muy pendientes, por favor.
Bueno, llegó de la chatarra también. Entonces, vamos a seguir. Bueno, la idea es poder imaginar qué instrumentos fueron los que sonaron ahí, ¿no? Hay otro tema muy interesante que es la altura, ¿no? La altura hablando de lo grave y lo agudo, ¿no? Entonces vamos a escuchar un sonido grave y un sonido agudo. Obviamente ustedes yo creo que lo pudieron identificar con los sonidos anteriores, pero esta también es una cualidad del sonido. Entonces vamos a tocar acá. Sí. Diana, sí señora. Digamos que aquí hay sonidos graves, sonidos agudos y unos sonidos que están como en la mitad de ese rango, ¿sí? Entonces es muy importante analizarlo cuando estemos escuchando música porque también nos va a ayudar a distraernos, ¿sí? De lo que hablábamos antes, enfocarse a algo distinto al dolor cuando estemos escuchando música, ¿sí? No necesitamos ser músicos para poder apreciar las cualidades del sonido y de la música, ¿no? Y digamos, bueno, ya trabajamos la tímbrica, trabajamos la altura. Vamos a trabajar un poco la duración, ¿sí? Sonidos prolongados, sonidos cortos. ¿Listo? Un sonido prolongado. Ahora vamos a trabajar sonidos cortos. Bueno, ¿qué pasa acá? Pues que se escuchan el sonido del anterior golpe, ¿no? No lo estoy cortando. Ahora vamos a cortarlo. Bueno, si se me escapan los armónicos, bueno. Y ahora sí, el ruido. Entonces, estos conceptos, nada, qué chévere. Catherine. Sí, pues de eso se trata también, ¿no? Que pues a través de la audición pues nos debe, podamos viajar, ¿no? Y recordar también, ¿no? Hay sonidos que de pronto nos recuerdan algunas cosas de nuestra infancia, momentos bonitos, momentos no tan bonitos, pero sí, todo eso se logra a través de la audición. Ahora pues la segunda actividad, voy a volver a apagar mi cámara, es poder, con estos tres elementos de los que hablé, que fue la duración, la altura y la tímbrica, poder, obviamente faltan más elementos más cualidades del sonido, pero por ahora nos vamos a enfocar en estos. Yo voy a interpretar una canción y quisiera que identificaran pues este tipo o estas cualidades de las que hablamos antes. ¿Listo? Nuevamente pues voy a apagar la cámara para que no nos enfoquemos tanto en lo visual, sino en lo audible. ¿Listo? Y hasta el gallo carraspear, cuando va
carraspea cuando pasa un huracán. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, asustan las muchachas por el peso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá. Vaya pa' afuera porque no me gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales sus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que el Pedro se asusta si pasa alguna caravana. Y en mi pueblo cuando pasa una caravana, asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá. Vaya pa' afuera porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales sus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caravana. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caravana. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caravana. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita por el alcaraván. Bueno, esa era pues la exploración que quería que vieran, que quisiera también que haya podido analizar todos estos los elementos de los que hablamos, de las cualidades del sonido a través de esta canción. Quisiera también que lo practicáramos con la música que escuchamos y podernos distraer. La música también sirve para eso, para alejarnos un poquito, descentrarnos un poco del dolor, porque pues muchas veces pues nos enfocamos ahí, nos quedamos ahí en el dolor pensándolo y eso pues va a hacer que se incremente más. Espero de verdad de corazón que les haya gustado. Muchas gracias a Cristian, muchas gracias a Juan Camilo y a la maestra Lilian, a todos ustedes por estar acá. De verdad que es un espacio muy, muy, muy hermoso. Muchas gracias. A ti, Sergio, muchas gracias de verdad y qué buen concierto, ¿no? Estábamos preparados para ese concierto a esta hora y ¿no? Y sentó súper, súper bien. Algo que mencionas muy importante, Sergio, sobre cómo los canales neuronales están conectados, los del dolor y los de la música. Los canales neuronales, claro, ese es el asunto. Por ejemplo, uno puede tener alguna afectación física en alguna parte del cuerpo, pero nos puede doler otra, ¿no? Y eso es muy curioso con respecto a nuestro cuerpo humano porque como las neuronas, todo el sistema nervioso va a ir subiendo hasta el cerebro, hasta el sistema nervioso principal, que es el que está aquí arriba. Todo ese sistema nervioso periférico, el de las articulaciones, todas las partes de nuestro cuerpo, todas esas conexiones neuronales suben hasta el cerebro. Y lo que pasa es que como están tan cerca una de otra, pues se entrelazan a veces, ¿no? Y ese proceso hace que el dolor, por ejemplo, de una articulación se produzca en otro sitio, etcétera. Sergio nos comentaba que la música y el dolor están conectados precisamente por eso. Exacto. Aparte que nuestro cerebro tiene una función muy interesante que es la atención ejecutiva. Nosotros solo le podemos prestar atención a algo en específico. Y esa atención ejecutiva nos permite a nosotros ignorar el resto de cosas. Hoy estamos hablando mucho de qué hacer consciente y que se encuentra inconsciente también, ¿no? Entonces, si podemos calcular, precisamente como estaba hablando Sergio, esas cualidades del sonido en la música y nos concentramos con mucho cuidado, que un sonido dura más, que un sonido es agudo, grave, etcétera, permite precisamente que nuestro cerebro ponga esa atención ejecutiva en la música y pueda ignorar otras cosas y dejarlas en un segundo plano. Porque así somos biológicamente. Hay que sacarle partida a quien somos en ese aspecto. Bueno, por aquí escuchamos, también vemos un poco el chat. Nos dice Diana que ¿cómo se llama la canción? Sergio, si nos puedes contar un poquito sobre el tema, tal vez. Bueno, aquí ya nos respondieron. Es una canción del maestro Simón Díaz. Digamos que es como un augurio, ¿no? Cuando pasa el Alcaraván siempre se tiende a pensar en el llano.
las mujeres se cuidan mucho porque pueden quedar embarazadas, ¿no? Entonces, ese es digamos que es el tema principal de la canción, es más un agüero, más bien. Gracias, gracias, profe Sergio. Entonces estaremos también esperando en 8 días verte y vamos a terminar la sesión del día con el ejercicio del profe Carlos. Va a estar con nosotros por medio de YouTube. Voy a compartirles el audio, Profe, ¿vale? Ah, Carlos está con nosotros. ¿Quieres presentarte, hola, Carlos? Hablar profe. un poquito sobre ti, ¿te parece? Mientras voy poniendo el video. No, Sí, profe, es para hacer una pregunta. Perdón, perdón. Eres otro Carlos. Estaba confundido con el profe Carlos. Claro, Carlos, por favor. Realiza la pregunta. Ah, bueno. Profe, una pregunta. ¿Por qué, digamos, auditivamente, cuando se hace música instrumental, digamos, es más auditible para la gente escuchar el sonido de una flauta, de una guitarra, de un violín, a escuchar, digamos, los sonidos más bajos? Por ejemplo, un instrumental de un trombono o una tuba. Porque auditivamente las personas en general perciben mejores los sonidos agudos que los sonidos más bajos. Bueno, hay diferentes razones, ¿no? Obviamente, si vamos a nivel biológico, esto pasa igual con el llanto del bebé. El llanto del bebé también es agudo y se identifica más con el sonido de la madre, precisamente para poder generar una conexión de simbiosis, ¿no? Entonces, los sonidos agudos normalmente están relacionados con ciertos aspectos biológicos. Por ejemplo, el peligro, ¿no? Cuando hay un sonido agudo también nos permite despertar más. Entonces, habría que ver, no solo, como estamos hablando precisamente ahora con Sergio, la calidad del sonido a nivel de intensidad también, porque un sonido grave que suena fuerte igual te puede sorprender tanto como un sonido agudo. Y a nivel de registro, como tú lo mencionas, los sonidos de registro son decodificados más fácil por nuestro sistema auditivo. Recordemos que nosotros en nuestro oído es muy muy especializado. Nosotros creemos que nuestra visión es el sentido más especializado y de hecho el oído no se queda atrás. Los dos son excesivamente interesantes. Cuando nosotros recibimos una frecuencia, Carlos, nuestro oído la recibe en el tímpano, ¿cierto? Que es como una membrana que vibra y esa membrana reproduce esa vibración 200 veces en tres huesitos muy pequeños, los huesos más pequeños que tenemos en el cuerpo humano. Y esos huesos finalizan golpeando una estructura tan interesante, que vengan, se las muestro rápidamente, que es la cóclea, que es una especie de caracol que tenemos en el oído. Y ese caracol procesa la información auditiva, las frecuencias, y las transmite al cerebro. Permítanme un momento, les envío una imagen para que lo podamos ver. Aquí estamos viendo. Entonces, la información golpea la cóclea. Aquí podemos ver estos. Ah, mira, está perfecto esta imagen. Vemos aquí el martillo, el yunque y el estribo. Y cómo la vibración ingresa al tímpano, golpea o conecta con estos tres huesos que golpean a la cóclea. Y la cóclea recibe la información y la reproduce al nervio auditivo. Dentro de la cóclea, nosotros tenemos una membrana que parece como de una guitarra, que de hecho aquí la pueden ver, observen, que se llama la membrana basilar. Es una cuerda que rodea la cóclea, dentro de la cóclea, y ella vibra y recibe la información de las frecuencias. Lo que ocurre es que las frecuencias auditivas más agudas están procesadas en la parte interior de la cóclea y suelen estar más relacionados, como te digo, con fenómenos biológicos y físicos. Nuestro cuerpo se ha adaptado para escuchar esos sonidos agudos con un poco más de atención. Como te decía, puede ser un ejemplo que la voz femenina también es más aguda y nosotros sentimos la protección también de la madre y tiene que ver una relación directa con la manera en la que nos sentimos. Entonces son fenómenos biológicos que tienen que ver también con cómo nos sentimos, pero en realidad al final simplemente es una relación simbiótica con cómo nos sentimos con las personas. Uno cree que la música se extraña a la manera en la que somos como seres humanos, pero realmente están intrínsecamente conectados. ¿Vale, Carlos? Gracias, profe, muy amable. Súper. Entonces ahora sí, para terminar, vamos a ir a ver el último video que tenemos del Yo Sónico. Vamos a viajar rápidamente a Ucrania y vamos a hablar sobre un poco sentir como si estuviéramos allí,
a hacer un viaje que el profe Carlos nos ha compartido. Entonces regáleme un momento. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer un viaje a un país muy interesante, a un país de Europa llamado Ucrania. Primero vamos a tomar aire, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a imaginar ese viaje tan maravilloso que vamos a realizar. Vamos a tomar aire nuevamente y relajarnos un poco. Empezar a imaginar que estamos rumbo hacia el aeropuerto El Dorado para poder empezar a realizar nuestro viaje al país de Ucrania. Tomamos aire. Bueno, ya estamos en este país y vamos a empezar a conocer un poco de su cultura, de su historia. Empezamos a imaginar su capital, sus calles. Empezamos a visualizar nuestro recorrido por esas calles tan fascinantes, tan hermosas de este país. Escuchemos un poco de su música. Es algo interesante de su música, de su lenguaje, de su idioma tan interesante, muy apegado a la cultura rusa, pues ya que Ucrania era parte de Rusia. Pero empecemos a imaginar esos coloridos vestuarios, imaginemos a todas sus personas, a toda su diversidad de gente, pero escuchemos también este tema. Es muy interesante el poder conocer otra cultura, poder conocer otro tipo de música, de género. Sigamos escuchando. Son sonidos interesantes, sonidos que nos hacen estar en este país. Pero vámonos un poquito a la bosque de ese país y escuchemos a estos talentosos muchachos, unas voces increíbles, llenas de mucho talento y de mucho futuro. Escuchemos un poco. ¿Qué pasó? Es un país que también se acerca mucho a otro tipo de géneros, otro tipo de música interesante, voces increíbles. Me gusta mucho esta presentación y por eso quería que ustedes la escucharan, que podamos sentir que el país de Ucrania es un país lleno de gente talentosa. Sigamos nuestro viaje, sigamos nuestro recorrido.
Qué increíble talento. Ucrania es conocido como la puerta de Europa, considerada la cuna de muchos pueblos y culturas. En 1991, el 24 de agosto se independizó de Rusia, pero el 1 de diciembre se ratifica como tal su independencia. Pero todo esto empieza un poco más atrás. En 1917 empezó la idea de querer independizarse de Rusia. Eso es más o menos como los alrededores de la Primera Guerra Mundial. La religión de Ucrania es el cristianismo ortodoxo. Pero también podemos hablar de sus costumbres, la generosidad y la hospitalidad. Por último, entre las costumbres del pueblo ucraniano se destaca el hecho de que son muy generosos y hospitalarios. Siempre deben servir comida y bebida a todos sus invitados y consideran mala educación comer y beber frente a otra persona sin darle nada a cambio. Fascinante. Es un país hermoso. Pero sigamos imaginando este recorrido por este fascinante país. Sigamos llevando que nuestra imaginación nos lleve por sus calles, por su hermoso país. Quiero agregar un poco de esta historia y hablar sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, antes de terminar nuestro viaje, les hablaré un poco sobre la guerra. La guerra ruso-ucraniana es un conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania, que se encuentra actualmente en curso y que se acentuó tras la tensión del periodo de crisis ruso-ucraniana. Es muy triste el pensar que estos dos países estén en conflicto. Regresamos nuevamente a nuestro país. Espero que les haya gustado este recorrido por el bello país de Ucrania y esperemos que este conflicto termine muy pronto. Bueno, ya vamos terminando la sesión del día de hoy. Vamos a hacer una síntesis rápida sobre los aspectos que se trataron. Muchas gracias, profe Carlos, por ese viaje guiado a Ucrania. Y bueno, en síntesis estuvimos hablando un poco sobre la manera en la que nos sentimos con respecto a los sonidos. Encontramos diferentes medios también para autorreconocer el sonido de nosotros y también de reconocer el sonido exterior de los lugares en los que encontramos. Por ejemplo, vimos cómo sonaba Bogotá, también vimos cómo podemos llegar a la meditación por medio de los sonidos, en especial sonidos como el del Zen Drum del profe Juanca que hacían vibrar nuestro cuerpo, ¿no? Y eso nos permite entrar en unos estados de contemplación como los del mindfulness con un poco más de facilidad. También estuvimos haciendo el proceso de autorreconocimiento desde la voz con la profe Lilian y con el profe Sergio estuvimos evaluando las calidades del sonido, ¿no? Cualidades del sonido, perdón, para que le podamos sacar jugo a nuestro cerebro y jugar con esa atención ejecutiva, prestar atención a ciertas cosas en momentos que estemos experimentando dolor o cualquier otro aspecto negativo. Tuvimos también la intervención de Carlos preguntándonos sobre los sonidos y pues claramente es un tema meramente biológico. Los sonidos agudos destacan también sobre los sonidos del medio ambiente y eso nos permite comunicarnos. Recordemos que nosotros escuchamos entre 20 y 20.000 hercios y esos hercios que están superiores están relacionados con ciertas cosas biológicas. Son muchas para mencionarlas en este momento, pero hablamos un poco sobre las voces de las mujeres, cómo tenemos cierta sensación de refugio allí y pues habría que hablar también de los diferentes tipos de animales, cómo se relacionan con los sonidos que nosotros hacemos y cantamos. No me queda más sino agradecerles, obviamente agradecer a la Fundación Movimiento AR, a la Universidad Inca, a todos los participantes, a los profes. Espero hayan disfrutado la sesión de hoy. Nos vemos en 8 días. Si tienen alguna pregunta, algún comentario final, los espero así rápidamente mientras Paola también hace su intervención final. Bueno, muchas gracias, profe Cristian. Gracias
profe Lilian, gracias, profe Sergio, gracias a todos los asistentes eh, por este espacio y pues los esperamos en la segunda sesión, sabemos que esto es un espacio de gran aprendizaje, de autoconocimiento, de explorar nuestro cuerpo, de explorar muchísimas cosas y pues me encanta que estén aquí. Gracias de nuevo, gracias a todos por hacer posible este espacio y pues nada, que tengan una feliz semana, un feliz resto de semana en el chat del Yo Sónico, los profes les irán dejando las actividades para que las realicen en el transcurso de la semana y en el siguiente sábado los socialicemos. De igual manera, si ustedes quieren a alguien agregar algo más, bien pueden hacerlo. Ese es el momento de encender el micrófono. Si alguien quiere saludar, si alguien quiere agregar a algo antes de que terminemos. Y pues nada, no sé si alguien quiere decir algo, alguno de los asistentes. Creo que estamos por el día de hoy. Paola, muchísimas gracias. Nuevamente a todas las personas que estuvieron el día de hoy. Nos vemos en 8 días, ¿vale? Hasta luego todos. Nos vemos todos. Fin de semana. Feliz fin de semana. Chao. Bendiciones. Chao. Chao.